habíamos visto antes, trigonometría anterior, vimos antes ecuaciones y gráficas de ecuaciones. Esta es matemática, de hecho, posterior a lo que vamos a empezar a ver hoy, ¿no? Es lo que se llama geometría analítica, de lo que estuvimos viendo, ¿no? Donde podemos escribir ecuaciones que sabemos que que tienen su representación gráfica, ¿no? Por ejemplo, podemos escribir ahora una ecuación que sabemos que me puede representar una recta o una parábola o un círculo. Esa es la geometría analítica, esa la desarrolló René Descartes en adelante, ¿no? Y la geometría que vamos a ver en esta parte corresponde de hecho antes de la geometría analítica. Es lo que se conoce como geometría elemental. Se llama geometría elemental también por razones históricas, ¿no? Porque el, que, el, el principal autor, ¿no?, que lo desarrolló eh, es Euclides. Voy a poner aquí la presentación en pantalla completa. Euclides, de hecho, más de 3 siglos antes de Cristo, conocía esta geometría. Recuerden que los griegos fueron pioneros en las matemáticas, ¿no?, en la época antigua. También la parte de trigonometría pues, la desarrollaron los griegos. Euclides sistematizó los conocimientos en geometría y tiene una obra que históricamente es muy famosa. Esa obra se llama Los Elementos. Precisamente de ahí viene el nombre de la geometría elemental, ¿no? Porque el libro de Euclides donde se presenta se llama Los Elementos. Y bueno, entonces el tratamiento que se da, que vamos a ver aquí, es un poco distinto a como lo hemos estado viendo, ¿no? Otra vez aquí, en cuanto a las raíces de la palabra, pues geometría, el significado en sí es como medición de la tierra, ¿no? La palabra geos tiene que ver con tierra, de hecho, ¿no? Y metría tiene que ver con la raíz de medir. Es lógico, ¿no? Porque si pensamos en para qué lo podrían utilizar los griegos en esa época. La forma en que vamos a tratar aquí es un poco distinta. Les comentaba que los capítulos anteriores, aquí vamos a ver el enfoque de la matemática por medio del método axiomático, es como lo vamos a abordar, ¿no? En el método axiomático se empieza a construir todo lo que es en sí la teoría matemática, partiendo de ciertos conceptos que son términos primitivos en el sentido de que no se definen. Eh, hay ciertos conceptos o términos que se conocen como términos primitivos en matemáticas que no están propiamente definidos, ¿no? Sin embargo, los aceptamos y a partir de ahí es de los que empezamos a construir definiciones. Es decir, construimos definiciones a partir de conceptos, pero esos conceptos son términos primitivos que a su vez no tienen una definición propiamente, ¿no? Sin embargo, las aceptamos. Vamos a ver ahorita cuáles son sobre los que vamos a empezar a construir aquí a partir del método axiomático esta parte de la geometría euclidiana. Y a partir de las definiciones que a su vez se construyen de los conceptos, se establecen los postulados. Los postulados en matemáticas son proposiciones que se admiten como verdaderas. No vamos a cuestionarnos de si son correctas o no, sino que tienen que aceptarse como verdaderas para a partir de ahí construir a su vez otras que se llaman teoremas. La diferencia de los postulados a los teoremas es que los teoremas sí tienen que demostrarse, ¿no? Y se demuestran a partir de todo lo anterior, de los postulados y de las definiciones. Y a la vez las definiciones se construyeron a partir de los conceptos. Vean que es un poco abstracto, ¿no? Es abstracto, pero a la vez es intuitivo, ¿no? Porque vamos a ver que esta geometría está hecha
de conceptos que, aunque no están propiamente definidos, se nos hacen de alguna forma lógicos, ¿no? A la parte que conocemos como postulados, las proposiciones que conocemos como postulados y a los teoremas, les vamos a llamar propiedades. De hecho, una buena parte de la matemática se basa en demostrar teoremas, ¿no? Nosotros no nos vamos a preocupar en este caso de demostrar los teoremas, sino más bien de conocer los conceptos, las definiciones, los postulados y los teoremas de la geometría, ¿no? Para luego utilizarla. No nos vamos a enfocar a la demostración de teoremas. De hecho, esta parte de teoremas es tan propio de la matemática que los matemáticos profesionales, de hecho, a eso se dedican muchos de ellos, ¿no? Hay teoremas incluso que son un reto demostrarse, algunos todavía no están demostrados, otros se han demostrado pues recientemente, ¿no? Pero bueno, nosotros no nos vamos a enfocar a eso. Y bueno, este es el esquema del método axiomático de las matemáticas. Entonces, vamos a empezar con los términos primitivos. Como les decía, son conceptos que nos pueden parecer intuitivos y generalmente no nos preguntamos de una definición concreta, ¿no? Y realmente no es necesario para la construcción de lo demás. Cuando pensamos, por ejemplo, en uno de estos términos primitivos, como el punto es algo que tiene nada más posición, pero el punto en sí no tiene una definición. No tiene una definición y además, si pensamos en lo que es el punto no tiene una medida. La forma en que vamos a simbolizar un punto son con letras mayúsculas, como en este caso, ¿no? Vean que la forma de representarlo es exagerada, ¿no? Porque inevitablemente tenemos que representar el punto dibujando, por ejemplo, un círculo. El círculo sí tiene dimensiones, el círculo no es en sí un punto, ¿no? Pero es una forma en que lo representamos, es una de las limitantes, pero lo entendemos, ¿no? El punto es como cuando estuvimos graficando puntos en el espacio, en el sistema cartesiano. Asociábamos una pareja ordenada a cada punto, por ejemplo, el punto 3, 4, ¿no? Y nunca nos preguntamos en sí qué era ese punto, ¿no? Pero sí sabíamos que nos determinaba una posición, sin embargo no tiene dimensión, el punto no tiene volumen, no tiene un área, me especifica una posición, ¿no? Entonces nos interesa aquí eso y que lo vamos a representar con letras mayúsculas. Otro término primitivo en geometría euclidiana es la recta. La recta es un concepto en ese mismo sentido como el punto. La recta es delgada, pero no tiene dimensiones. Es un conjunto de puntos. Vimos en el caso de cuando graficábamos líneas rectas, ¿no? Y también vimos que la recta en sí misma tiene una longitud infinita. Cuando graficábamos rectas se podían extender desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Los valores de la x. Entonces, la recta es delgada, sin dimensiones, no tiene longitud, tiene longitud infinita y la vamos a representar con letras minúsculas cursivas. Esa es una forma de representarla, ¿no? Por ejemplo, como aquí, LMN minúsculas. O también se pueden representar con letras mayúsculas indicando con esas dos letras mayúsculas puntos que estén dentro de la recta. Antes les dije que los puntos se representan con letras mayúsculas, entonces cuando tenemos una recta podemos localizar dos puntos en esta recta, como en este caso tenemos en la izquierda el punto A y en la derecha el punto B. Entonces una forma de representar esta recta por la que pasan este par de puntos es escribiendo AB, como está aquí abajo, y poniendo una flecha arriba de las letras AB con flechas a ambos lados.
Entonces, cualquiera de las dos notaciones es válida, ¿no? Una letra minúscula para representar la recta o localizando dos puntos que pasen por la recta, escribiendo estos dos puntos y una flechita arriba. Estas serían las dos notaciones que podemos utilizar para la recta. Noten que la flecha que se pone arriba de las letras que identifican a los dos puntos que están en la recta, tienen puntas hacia los dos lados. Otro concepto primitivo en geometría elemental es el plano. El plano es delgado, pero no podemos hablar de que tenga un espesor. No tiene espesor, y además el plano, como la recta, se extiende infinitamente en todas las direcciones. Vamos a representar, a indicar un plano también con letras mayúsculas, así como en el caso de los puntos. También el plano lo podemos representar con una letra mayúscula, ¿no? Y esos son tres conceptos primitivos de la geometría euclidiana, y a partir de ahí vamos a empezar a construir definiciones. Entonces, si tenemos un plano, representamos aquí este plano con la letra mayúscula D. Vean, necesariamente cuando dibujamos un plano, no podemos dibujar el plano infinito, así que dibujamos solamente una parte del plano, ¿no? Pero el plano, la definición es que ocupa todos los puntos del espacio, ¿no? Que se extiende en todas direcciones. No llena todo el espacio, ¿no? Sino se extiende en todas direcciones como una lámina de espesor, digamos, espesor despreciable, en el sentido de que no podemos hablar de un espesor, pero se extiende en todas direcciones. El conjunto de todos los puntos que existen se llama espacio. Vean la forma interesante en que estamos definiendo aquí el espacio, ¿no? Cuando ustedes, voy a regresar aquí una lámina, y voy a dibujar aquí, por ejemplo, cuando teníamos los sistemas cartesianos, cada punto en el espacio tiene asociado un punto. Voy a dibujar aquí. Bueno, nos estamos limitando a dos dimensiones. Voy a borrar aquí para limitarme al espacio bidimensional XY, ¿no? De hecho, el espacio XY es un plano, ¿no? Cuando estábamos dibujando aquí puntos en el espacio euclidiano, que en este caso es un plano realmente porque estoy en dos dimensiones, a cada punto aquí yo le puedo asociar una pareja ordenada XY, ¿no? Por ejemplo, este podría ser X1, Y1, ¿no? Si me voy a otro punto en el espacio, sería X2, Y2. Si quiero ser más realista, yo este sistema cartesiano lo puedo extender a 3 dimensiones agregando un eje más. Y entonces estos X y Y quedarían aquí, X, Y, y aparezco un eje nuevo, el Z, perdón, puse Y aquí también, un eje Z vertical. Voy a ponerle aquí el eje Z. ¿De qué me sirve agregar un eje extra? De que ahora yo puedo representar más mi realidad. Cuando yo me muevo en 3 dimensiones. Entonces, esto ya sería el espacio, ¿no? El espacio, como lo habíamos estado viendo en X y Y, realmente es un plano, como si nosotros nos moviéramos nada más sobre el piso, ¿no? Pero ya una descripción más real me bastaría agregar un eje Z perpendicular al X y Y. Entonces, ahora sí, vean, cada posición en el espacio yo la puedo representar ahora con 3 valores, una coordenada X, una Y, y le agrego la Z, que sería la altura del punto medida desde el plano XY. Y para cada punto en el espacio yo le puedo asignar ahora no una pareja, sino una triada XYZ, ¿no?
Y entonces, ¿qué pasa? Mi definición de espacio va a ser todos los puntos, porque de hecho, cada punto del espacio, o sea, más bien, cada lugar en el espacio es un punto. Y cada punto en el espacio yo lo puedo representar de esta forma. Y entonces, si quiero una definición del espacio en términos de geométricos, entonces el espacio sería todos los puntos. El conjunto de todos los puntos sería el espacio. Y esa sería la definición del espacio desde el punto de geometría, de vista de la geometría euclidiana. Bueno, también esta definición también es válida desde el punto de vista de la geometría cartesiana que estuvimos viendo antes, ¿no? Porque cada parte del punto del espacio tendría asociado un punto. Y entonces, en el caso, bueno, ya definiendo esto de los puntos, cómo representarlos, podemos empezar con las definiciones. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de puntos, este conjunto de puntos son colineales. Decimos que son colineales o que están alineados solo si están sobre la misma recta. Es decir, sí y solo si hay una recta que los contiene a todos ellos. Si alguno de los puntos de ese conjunto no está en la misma recta con los demás, entonces ese punto no es colineal con los demás. Aquí en el dibujo tengo una línea recta. Y en esta línea recta están los puntos A, B y C. De acuerdo con la definición de puntos colineales, los puntos A, B y C, como están sobre la misma recta, entonces están alineados, ¿no? O son colineales. En cambio, si consideramos aquí, si D es un punto también, el punto D no está sobre la misma línea que A, B y C, entonces el punto D no es un punto colineal, o el punto D podemos decir que no está alineado con A, B y C. Entonces, en estas definiciones es que los puntos son colineales o alineados si están sobre la misma recta. O sea, si hay una recta que los contiene a todos. Si no, no. Entonces aquí A, B y C lo cumplen, D no lo cumple, ¿no? Vamos a introducir estas notaciones. Este símbolo que está aquí indica pertenencia. Por ejemplo, la recta la estamos representando con esta letra minúscula Q, cursiva, y entonces esto que aparece en el primer renglón me indica que los puntos A, B y C pertenecen a la recta Q. Lo podemos leer como que pertenecen o como que son parte de la recta, ¿no? O sea, este símbolo indica pertenencia. Cuando le cruzamos una recta, como una diagonal, a este símbolo, es lo contrario, es la negación de pertenencia. Entonces, el punto D no es un punto de la recta Q, entonces lo indicamos de esta forma, ¿no? Decimos que D no es parte de la recta Q o que el punto D no pertenece a la recta Q. Otro concepto, aquí vean, cualquier recta, las rectas son infinitas y todas las rectas las podemos considerar como una parte de un plano. Como las rectas son infinitas y son parte de un plano, entonces las rectas a su vez dividen un plano en dos. Entonces, si tenemos un plano que vamos a indicar con la letra P mayúscula y una recta que indiquemos con una L minúscula, y esa recta está en ese plano P, entonces los puntos del plano están separados en dos conjuntos. Cada uno de esos conjuntos queda a un lado de la recta, y entonces a la recta se le llama también arista o borde de cada uno de esos semiplanos. Es decir, la recta, al ser infinita, parte el plano en el que está en dos partes. Cada una de las partes en que queda dividido por la recta ese plano se llama semiplano. Y la recta
sería la arista o el borde de cada uno de esos semiplanos. Y eso lo hace cualquier recta, ¿no? Porque cualquier recta la podemos imaginar como que está en un plano y como es infinita, inevitablemente partiría en dos partes, en dos semiplanos al plano. Otro concepto es el concepto de puntos coplanares. Vamos a decir que un conjunto de puntos son coplanares, sí y solo si hay un plano en el que están todos ellos. Por ejemplo, aquí tenemos dos planos perpendiculares. Los puntos Q, R y P son coplanares porque están en el plano A. Pero el punto S está en un plano diferente, el plano B. Entonces S no es un punto coplanar de los demás. Cuando decimos en matemáticas sí y solo sí, significa que solamente es si ocurre eso y solo si ocurre. Sí y solo si, ¿no? Es una, digamos, es un requisito muy estricto, ¿no? No hay otra forma de que sean coplanares a menos que se cumpla esa condición. Y solamente cumpliendo esa condición van a estar en el plano, ¿no? Tenemos también el concepto de rectas paralelas. Cuando tenemos dos rectas paralelas, son dos rectas que nunca se van a cruzar, ¿no? Son rectas, por ejemplo, estas son rectas coplanares, están en el plano K. Sin embargo, nunca se van a cruzar. Cuando dos rectas coplanares no se cruzan, son paralelas. Vamos a utilizar este símbolo para indicar que dos rectas son paralelas. Aquí tenemos la recta de arriba, la denotamos con una L minúscula, la de abajo con una M mayúscula, y entonces para indicar que son paralelas, escribimos de esta forma. Lo leemos L es paralela a M. Y bueno, cuando no están en el mismo plano, si dos rectas no están en un mismo plano, se denominan rectas alabiadas. Aquí en el dibujo se ilustra este concepto de rectas alabiadas. Por ejemplo, aquí son rectas que están en diferentes aristas de un cubo. Estas rectas no están en el mismo plano. Pueden estar también en diferentes orientaciones, como en este caso, ¿no? Estas dos rectas rojas tampoco están en el mismo plano. De hecho, aquí esto es una tuerca. Cada una de estos lados de la tuerca se lo puede imaginar como si fueran planos diferentes. Entonces, esta recta está sobre este plano y esta otra recta estaría sobre este otro, ¿no? Entonces, son rectas que no están en el mismo plano, se denominan rectas alabiadas. Las rectas alabiadas tampoco se van a cruzar, ¿no? Bueno, entonces aquí tendríamos otro concepto. Cuando hablamos de una recta, también podemos hablar de partes de la recta. Y entonces surge el concepto de segmento. El segmento es un conjunto de puntos que quedan entre un par de puntos a su vez, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos el segmento A y B. El segmento es un conjunto de los puntos A y B y todos los puntos que están entre los puntos A y B. Por ejemplo, aquí tenemos el punto A y el punto B. Y entonces estos puntos A y B pueden ser puntos que estén sobre una recta.
y entonces todos los puntos intermedios que unen con los que pueden unir a A y B serían parte de esa recta también. El segmento sería los puntos A y B y todos estos que están entre A y B, ¿no? O sea, todos los que están entre A y B, incluyendo A y B. Y definimos la distancia. Vean, aquí ya al definir un segmento, podemos definir la distancia. La distancia AB es la longitud del segmento AB. El segmento AB lo vamos a denotar de esta forma. Escribimos las letras que nos identifiquen los extremos del segmento. En este caso, los puntos A y B son los extremos del segmento, entonces escribimos AB y arriba le ponemos una raya, pero sin flechitas. Cuando no le ponemos flechitas a la raya arriba es el segmento, le indicamos como segmento y al indicarlo como segmento también es la distancia. Podemos representar la distancia también, ¿no? Entonces aquí sería la misma notación. Esto me representa este segmento y también me representa la distancia. Bueno, me estoy yendo despacio porque básicamente aquí estamos viendo las definiciones, pero me pueden interrumpir en cualquier momento si surge alguna duda de lo que estamos diciendo. Y bueno, entonces estos dos puntos que definen son los extremos del segmento A y B, ¿no? Y al escribirlo de esta forma también nos pueden indicar la distancia entre los puntos o la longitud del segmento, que sería la definición que estamos dando para la distancia, ¿no? La distancia AB, o sea, la distancia desde A hasta B. Y bueno, con esta definición también podemos aquí indicar qué sucede si localizamos un punto que esté dentro del segmento AB. Por ejemplo, un punto D. Aquí tenemos el segmento AB y además está indicado un punto D, un tercer punto D aquí, entre A y B. Y entonces ese punto D que está entre A y B, si los tres puntos son colineales, AD y B, entonces podemos escribir que AD más DB es igual a AB, porque esto me estaría indicando distancias, porque si yo pongo aquí un punto D, entonces puedo definir un segmento AD. Puedo definir un segmento AD y a la vez puedo definir otro segmento DB. Ya tenía definido el segmento AB. Y al poner un punto extra aquí en medio, entonces divido ese segmento AB en dos. El punto D está partiendo el segmento AB en un segmento AD y otro segmento DB. Definimos antes la distancia del segmento, perdón, la distancia AB la definimos antes como la longitud del segmento AB. Y entonces, aquí abajo, introducir el punto D entre los puntos A y B, entonces podemos definir también, como definimos el segmento AD, entonces tenemos una distancia AD, que sería la longitud de este segmento AD. Y vamos a tener otra distancia que va a ser la distancia DB. DB es la longitud del segmento DB precisamente, ¿no? Vean que para indicar la distancia aquí ya quitamos el símbolo de segmento, ¿no? Entonces, podemos decir que la suma de la distancia AD que tenemos aquí, la distancia AD más la distancia DB es igual a la distancia total AB. En términos de longitud de segmentos, diríamos que la longitud del segmento AD más la longitud del segmento DB es igual a la longitud del segmento AB total.
Se puede denotar a veces de esta forma, ¿no? A de B. Si lo escribimos de esta forma, estamos también aceptando que son puntos sobre la misma recta, ¿no? Que son puntos colineales. Bueno, tenemos otro concepto que es el concepto de segmentos congruentes. Decimos que dos segmentos son congruentes cuando su longitud es la misma, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el segmento AB arriba y abajo tenemos el segmento CD. Si AB es igual a CD, es decir, si la longitud del segmento AB es igual que la longitud del segmento CD, entonces decimos que son segmentos congruentes. Entonces los segmentos AB y CD son congruentes. Aquí vamos a introducir otra notación. Este símbolo me va a indicar que estos dos segmentos son congruentes. Vean que es un símbolo, un tilde, como el que escribimos en la ñ, y abajo el símbolo que utilizamos para igual. Sería el tilde y abajo el igual. Y a veces se puede escribir de cualquiera de estas dos formas. ¿Ven? Si lo escribo en términos de los segmentos, lo escribiría de esta forma, que me indica que el segmento AB y el segmento CD son congruentes. O lo puedo leer también como el segmento AB es congruente con el segmento CD. Sabemos que significa también que tienen la misma longitud. Entonces, si escribimos que son congruentes, también lo podemos decir afirmar la misma longitud. Utilizamos, vean que tenemos que usar la notación de segmento. Ponemos arriba la línea, ¿no? También podemos escribir precisamente por la definición, por lo que significa esta definición de segmentos congruentes, de que tienen la misma longitud. Entonces podemos escribirlo así. AB igual a CD. Noten, cuando le quitamos la rayita arriba, ya nos estamos refiriendo a la longitud del segmento. Entonces, en esta segunda forma, lo que estamos diciendo es que la longitud del segmento AB es igual al segmento CD. Pero aquí ya me estoy refiriendo a las longitudes nada más, por eso ya le quito la rayita arriba, ¿no? Ya no aparece la rayita. Entonces, este símbolo es congruente con, o es congruente, ¿sí? AB, como a la izquierda, ¿no? El segmento AB es congruente con el segmento CD. O la longitud AB es igual a la longitud CD, ¿no? Bueno, este es el concepto de segmentos congruentes. El siguiente concepto es el concepto de punto medio de un segmento. Tenemos aquí el segmento AB. M es el punto medio de AB, del segmento AB, si M divide el segmento AB en dos segmentos congruentes. Que M divida el segmento AB en dos segmentos congruentes significa que está dividiendo el segmento AB en dos segmentos iguales, ¿no? De longitud igual, porque esa es la definición de segmentos congruentes, que tengan la misma longitud. Entonces, eso significaría que la longitud del segmento AM es la misma que la longitud del segmento MB. Y entonces, si la longitud del segmento AM es igual que la longitud del segmento MB, entonces los dos segmentos AM y MB son congruentes. Y por lo tanto, el punto M sería el punto medio del segmento AB. Vamos ahora con la definición de rayo. El rayo AB lo definimos como un subconjunto de una recta, es decir, una parte de todos los puntos de una recta
formado por la unión de un segmento AB, o sea, sería el segmento AB y todos los puntos de la recta que están del mismo lado, que están en el mismo lado de A. Por ejemplo, aquí el punto B, ¿no? Tenemos aquí el punto A y el punto B. Están sobre una línea recta, ¿no? Entonces, el rayo AB son todos estos puntos que están, digamos, es este segmento AB y todos los puntos de la recta que queden del mismo lado. Es decir, AB es un segmento, es una parte de la recta. El rayo son todos los puntos que están dentro del segmento y todos los demás puntos de la recta que queden del mismo lado que esos puntos. O sea que si me voy más a la derecha del punto B, por ejemplo en estos puntos de la recta, también son parte del rayo, ¿no? Porque están en el mismo lado que los puntos que están dentro del segmento. Es decir, el rayo es una parte de la recta, pero además está redireccionada, por eso se le escribe, aquí escribimos una flechita, ¿no? Indicando una dirección preferencial. Imagínense que aquí tenemos una recta, aquí voy a dibujar toda una recta, ¿no? Entonces escogemos aquí un punto A y un punto B. Entonces yo defino un rayo como todos los puntos de este segmento más todos los puntos de la recta que estén en este mismo lado, que serían todos los que están para acá, ¿no? Y entonces dibujo el rayo indicando que son de A en esta dirección, ¿no? El punto A define dónde inicia el rayo, entonces es el extremo del rayo, ¿no? Por eso este punto A se llama el extremo del rayo AB. Podría definir el rayo en la dirección opuesta, ¿no? Como está aquí en la figura de abajo. Tenemos dos rayos, el rayo AB, que son los puntos desde A, donde A es el punto extremo y todos los puntos del rayo quedan a la derecha. Pero también podemos definir el rayo AC, donde el punto A sigue siendo el punto extremo, ¿no? El punto extremo del rayo AC, pero ahora el rayo está constituido por los puntos que quedan a la izquierda de A. En este dibujo particular tenemos el caso de lo que se conoce como rayos opuestos. Los rayos opuestos son rayos que tienen el mismo punto extremo, pero están en direcciones opuestas, ¿no? Por eso son rayos opuestos. Vean, aquí tenemos el rayo AB, el rayo AB son los puntos a la derecha de A, y el rayo AC serían hacia la izquierda de A, ¿no? O sea, A sigue siendo el punto extremo de los dos rayos, pero están en direcciones opuestas. Bueno, ese es el concepto de rayos opuestos. Y vean, vamos a definir el ángulo. El ángulo ya lo definimos en la geometría analítica. Ahora la vamos a definir, y bueno, son compatibles las definiciones, pero aquí es un poco más limitado, en el sentido de que ahora no vamos a hablar de ángulos positivos o negativos, ¿no? Entonces el ángulo en geometría euclidiana es la unión de dos rayos no colineales que tienen el mismo extremo, ¿no? En este caso tenemos rayos opuestos en esta figura, pero son colineales porque son parte de la misma recta, ¿no? Para definir un ángulo, en general tendríamos dos rayos no colineales, como en este caso. Tenemos el rayo AB y el rayo AC, dos rayos con el mismo punto extremo A. Ese punto extremo, cuando se define el ángulo, el punto extremo se llama vértice. Y vamos a denotar los ángulos con este símbolo, ¿no? Que está aquí. Aquí, por ejemplo, este es
símbolo para indicar ángulo. Este ángulo está definido por el rayo AB y el rayo AC. Y entonces la notación que utilizamos es, ponemos el símbolo de ángulo y luego escribimos BAC. En el centro aparece el vértice, ¿no? El vértice que es el punto extremo de los dos rayos que definen el ángulo. Entonces podemos definirlo de esa forma o también indicando el símbolo de ángulo y la letra que me indica el vértice nada más, como está aquí, ¿no? Entonces este mismo ángulo lo puedo representar de esta forma o de esta otra. Muy bien, y esa es la forma en cómo definiríamos los ángulos. En el caso de la geometría euclidiana, aquí no vamos a hablar, les decía, de ángulos positivos o negativos. Aquí tenemos, por ejemplo, más adelante, tendríamos aquí dos ángulos, ángulo 1 y un 2 aquí, ¿no? El primero sería el ángulo ABC, el segundo sería el ángulo CBD. El ángulo ABC lo puedo indicar como ángulo B nada más en la notación que teníamos, ¿no? Puedo indicarlo de esta forma. Y este segundo ángulo, el CBD, lo podría indicar simplemente de esta manera. Perdón, aquí sería... a ver, aquí tendríamos un problema, ¿verdad? CBD, ABC. Bueno, aquí sí tendríamos que hacer una diferencia porque tenemos el mismo punto extremo, ¿no? Si tenemos dos, voy a eliminar aquí. Borra. Aquí tendríamos que indicar con las tres, ¿no? Porque para que no haya ambigüedad. O sea que este ángulo tendría que necesariamente, para evitar ambigüedad, escribirlo como A, B, ABC, ¿no? Y el otro ángulo lo tendría que representar como C, CBD. A veces podemos aquí poner aquí un número y dar ese número, ¿no? Si estamos de acuerdo, nada más lo establecemos cuando lo vamos a hacer, ¿no? Entonces aquí podría decir el ángulo 1 o el ángulo 2, ¿no? Pero más formalmente lo estaríamos escribiendo de estas formas, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos otra definición. Tenemos ahora un plano K. Todo esto lo que está sombreado es un plano, ¿no? Es el plano K y tenemos un punto P. Ese punto P decimos que está en el interior del ángulo BAC. Si se cumplen estas condiciones, las dos condiciones tienen que cumplirse, ¿no? Si P y B están del mismo lado de la recta AC. Y dos, si P y C están del mismo lado de la recta AB. Acuérdense que la recta define parte el plano en dos semiplanos. O sea, esta recta, la recta AB, esto es un rayo. AB, aquí lo representamos como rayo, pero AB también es una recta infinita, ¿no? Que sigue para arriba y para abajo y divide en dos partes el plano. La que queda para acá sería una parte del un semiplano y para acá otra, ¿no? Entonces, si tenemos este ángulo BAC, las dos condiciones que tienen que cumplirse para que P sea un punto interior de este ángulo es que P y C queden del mismo lado de la recta AB. La recta AB es esta, entonces P y C quedan al mismo lado.
voy a llamarle este lado de la izquierda de la recta AB y este lado de la derecha de la recta AB. O puedo también decir que la I sea como los puntos del semiplano que quedó a la izquierda, ¿no? Cuando la recta AB parte el plano acá en dos semiplanos. Entonces, tengo la recta AB partiendo en dos semiplanos el plano K. P es un punto interior al ángulo BAC. Si P, el punto que quiero ver si es interior, y el punto C quedan del mismo lado, o en el mismo semiplano, ¿no? El mismo semiplano de los dos semiplanos en que divide el plano K, la recta AB. Entonces aquí estamos viendo que sí, ¿no? La recta AB está partiendo, esta es la recta AB, ¿no? Toda es infinita, entonces me divide el plano en dos partes. P y C están en el mismo semiplano, que significa que están del mismo lado de la recta AB, para el lado derecho, ¿no? De la recta AB. Entonces, si cumple eso, y el otro requisito es que P y C, perdón, que también P y B, en este caso P y B, están también del mismo lado de la recta AC. Ahora lo que pensamos es que la recta AC, voy a escribirlo aquí de otro color, esta sería la recta AC. Es infinita y entonces divide el plano K en dos semiplanos, una queda arriba y otra abajo, ¿no? Entonces, si pensamos en P y B están aquí, P y B están en el mismo semiplano. ¿Se fijan? En el mismo semiplano de los dos semiplanos que define la recta AC. Cuando la recta AC divide el plano K en dos semiplanos, los dos puntos B y P quedan en el semiplano de arriba, que significa lo mismo que lo que me dice aquí la definición, que P y B están del mismo lado de la recta AC. Esta es la recta AC. Perdió aquí el cursor. Aquí está. Esta es la recta AC. Entonces B y C están del mismo lado, ¿no? De la recta. Que no estuvieran del mismo lado significaría, por ejemplo, que B estaría para este lado arriba y P estuviera abajo o viceversa, ¿no? Y entonces, si se cumplen estas dos condiciones, que P y B están del mismo lado de la recta AC, P y B están del mismo lado de la recta AC, y P y C están del mismo lado de la recta AB, entonces P es un punto interior al ángulo BAC. Y bueno, aquí tenemos puntos exteriores también, ¿no? Que no cumplen con esa condición, por ejemplo el punto Q. El R y el S, esos son puntos exteriores al ángulo. Y bueno, entonces por complemento, el exterior del ángulo es el conjunto de todos los puntos del plano que no están en el ángulo. Todos los puntos que están en el ángulo son interiores. O aquí. Bueno, más bien, los puntos que no están en el ángulo serían, más bien los que están en el ángulo son los que están aquí, ¿no? Y luego hay interiores y exteriores. Los exteriores son los que no están en el ángulo, ni tampoco son interiores, como todos los que quedan en toda esta parte, ¿no? Serían puntos, sería el exterior del ángulo BAC. Vamos a utilizar aquí como medida el grado. Vean, en geometría analítica definimos otra medida, ¿no? Que es el radián. También usamos grado, ¿no? Y vimos cómo se convierte de una unidad a otra, de grados a radianes. Aquí en geometría euclidiana vamos a pensar en grados. Vamos a utilizar el grado, ¿no? Y vamos a utilizar el mismo símbolo que ya conocemos, que es este, ¿no? Y entonces vean, una propiedad del ángulo
es que para cada ángulo va a corresponder un número real. Ese número real va a estar entre 0 y 180. Como les adelanté, aquí no vamos a hablar de ángulos negativos, ¿no? Entonces, los valores de los ángulos van a ser, va a ser un número real que le va a corresponder a cada ángulo, pero va a estar entre 0 y 180. Ese número que le corresponde a cada ángulo es la medida de ese ángulo, ¿no? Y lo vamos a denotar de esta forma. Una M minúscula, luego el símbolo de ángulo y luego indicamos el ángulo, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo, suponiendo que la medida de este ángulo BAC es S grados, entonces indicamos de esta forma: la medida del ángulo BAC es igual a S, ¿no? No vamos a hablar entonces de ángulos negativos ni de mayores de 180. ¿Por qué no vamos a hablar de ángulos mayores de 180 aquí en la geometría euclidiana? Porque vean, el ángulo de 180 correspondería a algo como esto, ¿no? Tenemos aquí A, tendríamos B y tendríamos C. Para acá tenemos un rayo, el rayo AC. Y para la derecha tenemos el rayo, voy a volver a dibujar porque quedó muy feo aquí. Tenemos aquí, a la derecha dibujamos el rayo, voy a dibujar el rayo AB. Y a la derecha tendríamos el rayo AC. Entonces vean, cuando están colocados de esta forma, A, B y C, estos serían los dos rayos. Esto corresponde, este sería un ángulo, el ángulo CAB en este caso son 180 grados. No necesitamos en geometría euclidiana definir ángulos mayores, porque si yo siguiera y moviera un poco el rayo AC, lo voy a dibujar de otro color. Por ejemplo, supongan que AC, si quiero ampliar el ángulo, tendría que irme más para acá, ¿no? Y entonces el rayo AC sería este. Pero vean, resulta que aquí en geometría euclidiana el ángulo queda definido por estos dos rayos. Entonces ahora el ángulo sería este, ¿no? Seguiría hablando del ángulo CAB, pero ya no estaríamos hablando de este ángulo, este ya no, sino de este. Y entonces este nuevo ángulo sería menor que 180 grados. Por eso aquí no necesitamos más de 180 grados, ¿no? Porque si definimos un ángulo como antes definíamos arriba de 180 grados, aquí se convierte en un ángulo menor de 180 grados por la definición en términos de estos rayos. Y entonces, vean aquí, el ángulo normalmente lo medimos partiendo de un rayo horizontal, como aquí, ¿no? El AC es un rayo horizontal con dirección de izquierda a derecha, pero lo podemos medir aquí de derecha a izquierda, ¿no? Ahora no nos va a importar si lo medimos en esta dirección o en esta otra, ¿no? Porque ya no estamos pensando en ángulos y un signo del ángulo, ¿no? No es como en trigonometría, ¿no? Donde podíamos orientar dependiendo cómo medíamos el ángulo, y solo permitimos aquí ángulos entre 0 y 180 grados. Bueno, entonces, pues lo dejamos, hoy lo vamos a dejar hasta aquí para que repasen estas definiciones. Vean que puede ser un poco monótono, pero es la construcción necesaria de esta geometría en este caso.
después, ya que terminemos de construir esto, de ver todos estos conceptos, ya vamos a hacer algo que ya menos monótono, ¿no?, en las aplicaciones. Pero tenemos que empezar con todas estas definiciones para construir lo demás. Entonces, lo vamos a dejar hoy hasta aquí para que repasen todos estos conceptos, ¿no?, y se familiaricen en cómo vamos a estar trabajándolos. No sé, ¿tienen algún comentario, preguntas? No, muchas gracias. Bueno,